En Juan 6, versículos 28 y 29, dice la palabra de Dios: Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En este versículo Jesús está diciendo que lo que necesitamos para poner en práctica la obra de Dios es creer. Lo importante aquí es creer, es la fe. Por eso yo creo que necesitamos la fe sencilla como la de un niño. Necesitamos la fe que cree, la fe que se lanza como una caña al mar y espera. Pero yo puedo tener fe y que sea una fe guardada, porque no la uso. Por eso pienso que la fe hay que ponerla en práctica y entrenarla. El otro día me fui con mi hijo a la calle para jugar al disco este que se lanza, y cuando llegamos al lugar comenzamos a lanzarnos el disco. Él me lo lanzaba a mí y yo se lo lanzaba a él. Y estuvimos jugando como una hora, más o menos, y nos fuimos a casa. Lo pasamos genial, pero esa noche vi una película en la que Dios me mostraba la fe sencilla de un niño que cada vez que le pedía a Dios que ayudase a una persona que estaba enferma, ocurría el milagro y la persona se sanaba. Y lo único que este niño le decía a Dios era simplemente: Dios, te pido que la ayude. Solamente eso. Pero lo que marcaba la diferencia era que él creía que iba a suceder de verdad. Y sucedía. Entonces yo me puse a meditar sobre la fe sencilla, la fe que cree. Y mientras meditaba, Dios me habló. Y Dios me dijo que la fe no es solo para tenerla, sino para ponerla en práctica y usarla. Entonces Dios me llevó a recordar el momento cuando estaba jugando al disco con mi hijo y me decía: ¿te das cuenta? Cuando comenzasteis a jugar, todos los lanzamientos salían torcidos y por más que lo lanzabais, no había manera de que el disco volara recto. Siempre se iba hacia un lado y se golpeaba contra el suelo. Pero a medida que pasaba el tiempo, cada lanzamiento, cada vuelo salía mejor, y cuando llevabas 100 lanzamientos le dijiste a tu hijo: ya le he pillado el truquillo a esto. Y a partir de ahí el vuelo salía perfecto. Es decir que llegaste con un disco, ciertamente lo tenías en la mano, pero no sabías usarlo. Pero te fuiste de allí siendo todo un experto porque pusiste en práctica tu disco. Y de igual manera, a veces nosotros tenemos la fe, pero no la usamos. Y Dios me decía que la fe también se entrena, y que para ello debía comenzar a lanzarla. A lo mejor los primeros tiros no me dan el resultado que yo quiero, solo Dios sabe, pero ¿qué tal si a la de 50 lanzamientos? ¿Qué tal si a la de 50 veces que oro por alguien ocurre el milagro? Y esto no es que Dios no pueda hacerlo a la primera, ni que dependa todo de nosotros. Es Dios quien hace el milagro y Él lo hace cuando quiere y como quiere. Pero Él quiere contar contigo y conmigo y que nos gocemos juntamente con Él. En Juan 14, 12, Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Así que la respuesta que Jesús le dio a estas personas a la pregunta de ¿cómo podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta de Jesús fue que era necesario creer, que era necesaria la fe en aquel que Dios había enviado. Por eso pienso que necesitamos la fe sencilla de un niño. Necesitamos la fe que cree.
Necesitamos la fe que se lanza, la fe que espera y comenzar a usarla, practicar con ella, si no, ¿para qué la queremos? ¿No? Así que yo te invito en este día a que cojas tu fe y la lances y practiques hasta ver cómo Dios hace maravillas y su palabra se cumple. Pues Jesús dijo que para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Un abrazo y que Dios te bendiga.